Buenas noches, gracias por estar aquí en esta presentación de este libro que se llama Quebec Apuntes de Viaje. Pues yo me quiero presentar, soy Idalia Candelas, yo soy ilustradora y narradora gráfica. Quizás algunas personas no están tan enteradas de que existe una escena en México de personas que nos dedicamos al cómic. Nosotros cuando pensamos en cómic, inmediatamente la mayoría de la gente piensa en superhéroes, en Marvel o en DC Comics y bueno, pues resulta que no, que vemos en México muchos autores escribiendo y dibujando cómic y novela gráfica de temas cada vez más variados que no tienen nada que ver con los superhéroes. Y bueno, pues esta vez estoy aquí presentando este libro, que es un honor para mí porque les quiero contar quién es Augusto Mora. Resulta que este chico que está aquí a un lado, que podría ser mi hermanito menor. Platícales la anécdota. Bueno. ¿De por qué somos hermanos? Ok, bueno, para empezar quiero decirles que yo apenas hace 4 años me dedico a esto y bueno, me siento por eso afortunada de que uno de los grandes autores en México, que lo tengo aquí a un lado, y que resulta que somos hermanitos porque cuando lo conocí es idéntico a mi hermano. A todo el mundo le enseño las fotografías de los dos, por ahí nuestros papás quién sabe qué habrán hecho. A pesar de que yo tengo solo 4 años dedicándome a esto, he tenido la fortuna de publicar en varios países y me siento afortunada porque este hermanito que tengo aquí a mi lado resulta que es uno de los grandes autores más reconocidos en México porque él sí tiene toda una trayectoria dedicándose a esto. Algunos le conocían como el Dougie House del cómic, porque él ya andaba con autores que tenían, o sea, toda una experiencia y lo veían, pues un chavito con toda esa gente, con todos esos autores, que no sé, a lo mejor hasta creían que era su hijo o que era un fan por ahí colado, pero resulta que ya era un autor publicando con editoriales importantes. Y ahora soy Doctor House, ya todo viejo y amargado. No sé, ya ahorita no se dejen llevar por esa carita, ya no está tan chiquito. Pero bueno, ¿qué es lo que me ha asombrado del trabajo de Augusto Mora? Y es la capacidad de la narración de sus obras. No solamente es alguien que dibuja bonito, sino que aborda temas que creo que eso es lo que le ha dado un peso importante en su trabajo. Yo veo que los temas que aborda son acerca de lo que está sucediendo en nuestro país en cuanto a la política, en cuanto a temas sociales, y bueno, creo que eso es lo que ha hecho que editoriales importantes le hayan publicado. Él tiene ya una gran cantidad de libros, pero quisiera tocar, o sea, obviamente si ustedes buscan en las redes sociales van a ver la gran cantidad de libros que tiene Augusto, pero justo por eso fue que me llamó mucho la atención este nuevo libro que sacó, porque tuve la oportunidad de estar con él en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y aunque la gente llegaba a buscar sus libros como Grito en la Victoria o como no, perdóname, el de niños que tienes. Encuentro en la tormenta. Perdónenme, a mi edad ya no llega muy bien el oxígeno. Ya no llega bien el oxígeno a mi cerebro. No, pero ahí en la Feria del Libro de Guadalajara lo vendías bastante bien, así te sabes todo. Es que es lo peor, que soy su mejor vendedora y se me olvidó ahorita. Ese libro lo quiero mencionar porque Augusto está considerado como un autor que hace cómic de periodismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que realiza una gran investigación y documentación para hacer sus novelas gráficas.
y por eso tiene oportunidad también de publicar en revistas o pues no sé cómo llamarle, si pues es que ya no hay periódicos, ya la mayoría de las publicaciones son en internet, pero que tienen contenido político, económico y lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, este libro de Encuentro en la Tormenta es importante mencionarlo porque se salió un poquito de esas situaciones y es un libro infantil, pero donde Augusto narra una historia, donde hace también toda una documentación de las tradiciones y las costumbres de un lugar en Veracruz. Así que lo que les puedo asegurar es que cuando ustedes lean cada uno de sus libros, van a encontrar toda una historia detrás que soporta lo que nos está contando. Por eso es bien importante que este libro que vamos a presentar hoy, porque se sale además de todo eso que nos había estado presentando a los que ya conocemos su trabajo. Pero creo que mejor que sea Augusto Mora que nos cuente quién es él. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su asistencia. Y bueno, también muchísimas gracias a la Brigada para Leer Libertad, sobre todo a José Ramón Calvo, a Paco Ignacio Taibo, por esta invitación, siempre a Marina Taibo también y a Paloma obviamente, porque bueno, siempre me están avisando, me están hablando para presentar los nuevos lanzamientos que traigo aquí a la Feria del Libro de Reforma o en la Alameda cuando se hace de aquel lado. Y la verdad es que, bueno, pues yo me siento siempre muy, muy halagado de poder venir a platicarles de mis nuevos lanzamientos aquí, porque por lo regular coincide que siempre los libros, en la mayoría de las veces los saco a finales de año, ¿no? Como por noviembre, diciembre, entonces siempre caen en esta feria, ¿no? Entonces también vale la pena, por si todavía no saben qué regalarle a su novia, a sus amigos, pues le pueden regalar un bonito libro como el de Quebec Apuntes de Viaje o algún otro de los que venden aquí en la Feria del Libro de la Brigada. Pero bueno, me presento, buenas noches, mi nombre es Augusto Mora, soy ilustrador, soy autor de cómics, ya tengo más o menos, pues no sé, como muchos años haciendo cómics, ¿no? Más de 10 años haciendo cómics, ¿no? Y bueno, me considero muy afortunado porque puedo hacer las cosas que me gustan y vivir de eso, digamos. Y bueno, como bien lo menciona Idalia, muchas gracias también Idalia por haber aceptado venir a presentar mi libro. La razón por la que te invité, pues ya te la había comentado, admiro mucho tu trabajo y a pesar de esos 4 años que dices que tienes en el medio, pues parece que fueran más porque eres más popular que cualquiera de nosotros que llevamos más de 10 años, ¿no? Pero bueno, a veces no tiene que ver tanto el número de tiempo que llevas o el número de años que llevas haciendo cómics, sino también el contacto que tengas con el público, ¿no? Digamos, la conexión que hagas con la gente, con el público. Y bueno, sí, como bien mencionas también, este libro de Quebec se sale un poco de lo que venía haciendo, a pesar de que también tiene algunos elementos pues de investigación y también un poco de documentación sobre un tema y mucho de trabajo de campo, ¿no? En particular este libro Quebec, les voy a platicar un poco de dónde viene, ¿no? Este libro Quebec Apuntes de Viaje, como su nombre lo menciona, es un diario de viaje, es un libro de aventuras de viaje. Yo estuve haciendo una residencia artística, ahorita les platico que es una residencia artística, en la ciudad de Quebec, en la capital de la provincia de Quebec, en Canadá, durante 3 meses. Esta residencia artística fue otorgada por el FONCA, por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,
y de lo que se trata este programa, que si bien había estado, digamos, recortado, desaparecido durante varios años, ¿no? El año pasado se retomó y actualmente, bueno, se va a seguir por lo menos de aquí a 3 o 4 años el programa de residencias artísticas, y es un programa para que los artistas de todas las disciplinas vayan a hacer una estancia artística en otra ciudad y puedan realizar ya sea un libro, un proyecto de pintura, un proyecto de teatro, etcétera, ¿no? O sea, como que engloba todas las disciplinas. Y en lo particular yo lo que hice fue meter una novela gráfica que estoy haciendo, que no es este libro, ¿no? Este libro salió como un poco un proyecto en paralelo de ese otro libro que estoy haciendo, que se llama Fantasmas de mi ciudad, que es una novela gráfica de largo aliento de 115 páginas, ¿no? Pero que ahorita, si bien ya está terminada, todavía está inédita. Y bueno, seguramente saldrá para 2020, pero bueno, por el momento quise sacar este año este libro porque este libro salió de manera muy espontánea. Es la recopilación de dibujos que fui haciendo mientras estaba en esta estancia en Canadá. Y no solo tiene dibujos y bocetos, sino que también de repente voy metiendo como anécdotas en formato cómic. Pero espérame, ya nos está dando todos los spoilers y no deja que desmenucemos bien la historia. Me emociono, perdón. Para empezar, quiero contarles que Augusto luego me cae medio mal, la verdad, porque todo el tiempo está dibujando y a mí me hace sentir muy mal y me da envidia. O sea, de verdad, tomamos un avión y estamos a punto de echar el chisme y él saca su libretita y se pone a dibujar. Llegamos a algún lugar a comer y saca su libretita y se pone a dibujar. Y entonces entiendo... Se me olvidó mi pluma, si no estaría también. Sí, estaría dibujándolos ahora ustedes. Y entonces de pronto... como les comentaba hace un rato, tuvimos oportunidad los dos de estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la feria más importante de Iberoamérica. Estábamos en una zona internacional donde pues llegan editores, autores, editoriales de muchos países, y yo estaba un poco intrigada de que fuera el libro que estaba presentando. Y les voy a decir por qué. Yo recuerdo que cuando era adolescente leí un libro que se llama México Bárbaro, de Kenneth Turner. No sé si alguien ha tenido oportunidad de verlo, y me sorprendí tremendamente. O sea, no sé, tendría unos 15, 16 años, o sea, sobre lo terrible que fue la historia, pero más porque fuera un extranjero quien estuviera escribiendo acerca de nuestro país. Hace poco, durante este año, hubo 2 autores en Estados Unidos que sacaron una novela gráfica acerca de la historia de México. Así que cuando yo vi que Augusto estaba llevando esto, hablando acerca de otro país, sí me intrigó si a la gente le iba a interesar. Así que pues quería ver qué era lo que iba a pasar, y pues soy testigo fiel de cómo la gente llegaba y se iba inmediatamente a tomar los libros. Los teníamos sobre la mesa de novedades y todo el mundo llegaba directo. Es más, o sea, la cantidad de libros que él llevó, el último día ya en la mañana ya no tenía uno solo. O sea, fue un gran éxito. Pero entonces, Augusto, quiero contarte por qué se te ocurrió escribir acerca de un lugar en otro país. Bueno, mira, antes que nada, creo que yo también tenía esa duda, o sigo teniendo esa duda de qué tanta recepción o qué tan buena recepción pueda tener un libro como este a un público mexicano, ¿no? O sea, un libro de un mexicano que estuvo un tiempo determinado viviendo en una ciudad extranjera, o cómo puede funcionar también, porque bueno, tengo planeado traducirlo al francés, ¿no? Y presentarlo en Quebec en algún momento, ¿no? Quizá el año que viene es muy probable, pero cómo lo va a recibir también el público de allá, ¿no? O sea, también tenía justamente esa idea de bueno, no sé, ¿no será más interesante que una persona originaria de un país te cuente sobre su propia historia, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer yo un libro de Tlanepantla, ¿no? O de la Ciudad de México, y quizá venderlo a un público extranjero. Pero dije,
pues bueno, de todos modos este libro fue, como le estaba comentando al principio, fue muy espontáneo, muy orgánico. O sea, al principio yo, como bien mencionas, yo siempre ando dibujando por todos lados donde estoy. Entonces de repente pues me llevé una libreta, un cuaderno más grande que y me ponía a hacer como bocetos que me iban inspirando los lugares y los paisajes de Quebec y la gente que iba conociendo también. No pensaba hacer un libro, ¿no? De pronto al principio era un caos, porque siempre las libretas de viaje, las libretas de apuntes siempre son como muy caóticas, ¿no? Porque vas dibujando lo que vas viendo y vas haciendo dibujos de las anécdotas o de cosas que te van sucediendo, pero no tienen ni pies ni cabeza. Entonces de repente se me ocurrió, dije, bueno, está interesante poder publicar todo este caos, o tratar como de armar esta publicación, este título, y lanzarlo y a ver cómo funciona, cómo lo recibe tanto el público de aquí, ¿no?, como el público de Quebec, ¿no? Entonces, bueno, lo acabamos de sacar apenas hace una semana en la FIL de Guadalajara. Tuvo una buena aceptación por parte del público mexicano, ¿no? De pronto también estando allá, pues como es Feria Internacional de Libros, se me acercó un chavo de Montreal, ¿no?, que luego como que le llamó la atención. Resulta que era un editor, ¿no?, que después me dijo, oye, te dejo mi tarjeta para que me mandes tus otros trabajos, ¿no? Pero o sea, bueno, al final de cuentas es un libro que creo que va a llamar la atención porque son aventuras de viaje, ¿no? Son anécdotas de viaje que podrían pasarle a cualquiera, ya sea si vas a Quebec o si vas a Guadalajara, ¿no?, o si vas a Xochimilco, ¿no? O sea, entonces en realidad no importa tanto el lugar donde está escrito, sino más bien como las anécdotas que va viviendo una persona desde que se sube a un transporte, en un avión en este caso, hasta que llega y vive todas estas experiencias en una ciudad que no conoce y que se tiene que adaptar a la vida de alguna forma, ¿no? Ya me salí, pero creo que un poco sí. Un poco volviendo a lo que me preguntas, también creo que tomé como inspiración, porque yo había leído otros diarios de viaje, por ejemplo, bueno, ves que te platicaba que hay un libro, el primer libro que me inspiró para hacer este otro libro es un libro que se llama Carnet de Voyage, de Craig Thompson, que es el autor de Blankets, ¿no? Que es su libro más... Y de Habibit. Y de Habibit, que es... Habibit y Blankets son los dos libros más populares de este autor. Pero este Carnet de Voyage salió como un poco antes de Habibit. De hecho, mucho de este libro habla sobre la documentación que hizo para hacer ese libro, ¿no? Porque es un viaje que hizo a Europa y a Marruecos, ¿no?, con la intención justamente de documentar para hacer un próximo libro. Entonces, en la entrada, al principio, en la introducción, Craig Thompson dice: este no es mi próximo libro, es un libro previo que surgió como de esa documentación que hice, pero igual, o sea, como que fue haciendo como dibujos, y de pronto tenía como para hacer, su editor le dijo, oye, pues está interesante que hagas un libro de todo esto, ¿no? Otro de los autores que me vienen a la mente que también me inspiraron para animarme a publicarlo en formato libro, ¿no?, mis dibujos y mis anécdotas de viaje, fue Los diarios de Oaxaca, de Peter Cooper, ¿no?, que te platicaba el otro día, que también es un libro que se ha vuelto, creo que aquí en México se ha vuelto mucho más famoso de Diarios de Oaxaca, por obvias razones, ¿no?, que es un diario de viaje que él empieza a hacer porque se muda a la ciudad de Oaxaca en el 2006, ¿no?, en los tiempos cuando estaba toda la cuestión de la APO y todo esto, y si bien empezó a hacer un diario de la ciudad de Oaxaca, terminó siendo de pronto un libro que hablaba de todos los movimientos magisteriales y todas las protestas que había, ¿no? Entonces se tornó en otra cosa, pero a final de cuentas es la visión de Peter Cooper, que es un norteamericano, en un trabajo más pues como de diario, de viaje tal cual, ¿no? Sí, bueno, o sea, nos acabas de mencionar dos artistas que fueron referencia para ti de lugares como por ejemplo Oaxaca, que es en nuestro país, pero por ahí también me habías, en alguna charla que tuvimos anterior, mencionabas a Abel Quesada, que es un mexicano que también hizo un libro que se llama Imágenes de Japón, donde está haciendo también una especie de diario de viaje, que yo alguna vez hace mucho tiempo, cuando viajé por ejemplo a Europa,
decía, qué padre, perdón, qué padre sería que guarde todos los boletos de los museos a los que entré, que guarde los folletos, los mapas, todas esas cosas tan bonitas y pudiera hacer un álbum. He tenido la fortuna de ver los originales de este diario de viaje que hiciste y no saben qué cosa tan bonita, y eso es también lo que me saca, lo que me aprecio de esto es que hayas salido de tu zona de confort, porque me parece que la manera en la que lo desarrollaste fue diferente a lo que habías hecho antes. ¿Cuál fue, en este caso, tu proceso creativo? Pues mira, sí me fui saliendo mucho de lo que regularmente hacía, porque fíjate que siempre he sido como muy metódico, ¿no? O sea, a la hora de hacer mis libros, a la hora de hacer los cómics, sobre todo antes, ahorita me estaba como soltando un poquito más, pero siempre era como seguir un mismo método, ¿no? O sea, sobre todo al principio, era como primero hacer un guión escrito, ¿no? Primero un guión literario, unas anotaciones ahí como en la computadora, ¿no? En Word, ¿no? Y luego, después de ya tener el guión, empezar a hacer como un guión cinematográfico, ¿no? O sea, panel 1 o viñeta 1, va a tener estos personajes y van a estar diciendo esto, pero todo por escrito, así como si fuera un guión de cinematográfico tal cual. Y luego ya después hacía el storyboard, y luego el storyboard hacía un layout que es como el diseño de la página, y luego ya al final, ya que tenía todo eso atrás, ya hacía la página final así muy cuadradita y con las viñetas muy definidas. Pero fíjate que este trabajo lo que me dio fue un poco soltarme, ¿no? O sea, eso que mencionas, de hecho por ahí traigo el original por si lo quieren ver, aunque ya después ahí en la FIL de Guadalajara no sabía si enseñarlo o no, porque de repente veían el cuaderno del original, el de viaje, y de repente ya veían la impresión, y de repente se pierde esa textura, esa espontaneidad, sí, porque además, o sea, los originales son acuarelas, traté de no usar muchos colores porque pensaba hacerlo en blanco y negro, ¿no? O sea, más bien son como aguadas, ¿no? Pero lo que también vi es que, o sea, sí tienes partes que están resueltas como con las viñetas, que normalmente estamos acostumbrados a ver en el cómic, pero algunas partes te saliste un poquito de eso y las resolvías como si fuera un álbum ilustrado. Exacto, o sea, no tiene guión, pues, ¿no? O sea, más bien fue de manera muy natural, muy orgánica, cómo fueron saliendo los dibujos. Y eso que mencionas también, de pronto utilicé mucho una técnica que no había utilizado antes, que es el collage. Así es. Porque justamente eso que dijiste de que de repente vas guardando como los boletitos, vas guardando los tickets, ¿no? O vas guardando, hay un folleto que de repente te gustó el diseño, pero que luego los tienes ahí archivados y no tienes ni forma de enseñárselos a alguien, ¿no? Decir, ay, pero eso, o sea, como que tienen valor para ti porque en ese momento pues viviste algo, ¿no? Interesante, que por eso lo guardas o el diseño te gustó. Y entonces lo que hice fue utilizar esas cosas como para que fueran parte de la obra, ¿no? O sea, como que para que fueran alguna viñeta o encima de ese boleto, ese ticket, dibujar y intervenirlo un poquito ese mismo, por ejemplo, bueno, ahora que lo tengan en sus manos, van a ver un volante de una noche latina que le dicen, ¿no? Que también conviví con la comunidad latina estando en Quebec, porque bueno, gracias a otro ilustrador, José Luis Pescador, me presentó a un amigo, otro caricaturista ya que se llama Tati Herrera, que es de Guanajuato, porque ya tiene 18 años viviendo allá, y él me presentó como con toda la comunidad latina. Entonces me invitó a una noche latina que se llamaba, que era un concierto dentro de un como salón de fiestas, como de bodas, ¿no? Pero había una banda tocando como música rock en español, ¿no? De los 80s, 90s. Entonces ese volante me gustó mucho, lo guardé y de pronto lo intervine, ¿no? O sea, como que salía la foto de la banda que estaba tocando, pero lo intervine con corrector y con acrílicos, y de pronto hice como mi propia interpretación de ese volante, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que van a como encontrar aquí, ¿no? Pero también no solo, o sea, digo que es un caos, pero al final
Por ejemplo, justamente platicaba también con José Luis Pescador en octubre, ¿no? Y él empezó a ver como el libro de sketches, y él decía, es que no sé, es caótico, como que no sé si se vaya a entender. Cuando lo vio me dijo, es que es increíble. Es que lo que pasa es que Augusto, como es muy ordenadito, dice que es caótico, pero no es así en realidad. O sea, de hecho tiene una lectura bastante amable. Les puedo decir que en estas páginas hay suspenso, acción, es una parte cómica que cuando yo lo leí esa parte me dio muchísima risa. Y eso tan ameno, o sea, podríamos pensar que un diario de viaje a lo mejor va a ser un poco aburrido, como un folleto de esos turísticos donde nos dicen como muy marcado, puedes ir a este museo, puedes hacer esta actividad, y aunque en realidad sí nos está hablando de muchas costumbres, de tradiciones, de la gente que conoció allá, justo me parece que mencionas que no es tu tiempo que estuviste allá, no eras una persona que quisiera quedarse a vivir allá y tampoco eras un turista. Estabas ahí como en una cosa rara en medio, y me parece que el que hayas convivido con tantas personas, encontrándote con autores que también iban a intercambios artísticos de otros países, como este artista que nos acabas de comentar que es de Guanajuato y que ya tiene un rato viviendo allá, o mismos artistas del lugar. Esto me recuerda algo que me habías comentado, por ejemplo, de la manera en cómo conviviendo y relacionándose con el ambiente y con el lugar. Una novela gráfica que sacaron 2 franceses que vinieron a Ciudad Juárez, y a partir de las entrevistas que le hacían a las personas pudieron sacar esta novela gráfica. Entonces me parece que esa manera de involucrarse es lo que enriquece todavía más pues todo lo que nos enseñas. ¿Cómo fue tu experiencia con respecto a eso? Bueno, mira, qué bueno que mencionas también esta obra de estos 2 franceses, que se llama Viva la Vida, de Ciudad Juárez, ¿no? Que hicieron un viaje, si no mal recuerdo, en 2011, 2012, ¿no? Que inclusive por ahí aparece Paco Taibo, ¿no? En una de las, y José Ramón Calvo hizo la traducción de Trupsi, ¿cómo se llama? Trupsi. Pequeña nota al pie de página, son Baudouin y Trups. Ajá, Baudouin. La segunda edición de la Feria de la Alameda estuvo Baudouin justo cuando iban a hacer ese viaje. De hecho, los enlaces de Chihuahua fueron periodistas que nosotros les presentamos. Entonces, dibujaron esa feria. Parte de ese diario de viaje también empieza es como arranca. Feria como esta. Por eso los interrumpo y lo menciono, ¿no? No, sí, y es bien interesante hablando justamente de esto de... Ese libro, por ejemplo, Viva la Vida, fue un exitazo aquí en México, ¿no? Y entonces fue la visión de 2 franceses, cómo veían México, ¿no? Tanto la Ciudad de México en esta primer parte que arrancan en una feria del libro de la Brigada, y después viajan a Ciudad Juárez y empiezan a hablar con la gente y entrevistar a la gente de allá, con la premisa de preguntarles cuál es tu sueño, ¿no? ¿Qué es lo que sueñas, ¿no? Y la gente les empieza a hablar. De pronto las entrevistas, pues obviamente se empiezan a tornar sobre la violencia en Ciudad Juárez, sobre los feminicidios, pero se vuelve una obra muy interesante, ¿no? Que justamente habla de esta parte que comentábamos al principio, de una visión diferente, una visión extranjera sobre algo que está pasando en un país, ¿no? Entonces, pues eso también me animó un poco, ¿no? Dije, bueno, pues si hay extranjeros que vienen a México y de repente hablan de las cosas que pasan acá, pues quise hacer como eso, como esa conexión a la inversa. Y entonces, si bien de pronto no son tanto como entrevistas este libro, pero de repente sí tiene mucho de pronto ocupo muchos elementos que he utilizado en otros libros que son como de reportaje dibujado, ¿no? Porque hablo también un poco de una cuestión política que sigue sucediendo todavía en Quebec en particular, ¿no? Que es la ley de la laïcité, ¿no? de la laicidad, que es una ley que pretende prohibir el uso de elementos religiosos
en las oficinas públicas, ¿no? Pero dices, bueno, está bien que se separe la religión del Estado, pero muchas de las comunidades extranjeras, ¿no? Y sobre todo musulmanas, lo han visto como un ataque, ¿no? Entonces de repente como me tocó estar ahí mientras estaba toda esta polémica de esa ley, yo lo que hice fue también un poco hablar de ese tema, ¿no? Un poco hablar con la gente allá de qué pensaba de esto y lo fui también un poco narrando dentro de todo el diario de viaje, ¿no? Y no nada más esa parte, sino también de pronto hablar, me interesó mucho, por ejemplo, hablar de la historia de Quebec, ¿no? Un poco, digo, no lo puedo llamar que sea un libro histórico, porque son más bien como pequeños avistamientos pero hablo como de la fundación, hablo de algunos personajes importantes de Quebec, ¿no? Como el fundador Samuel de Champlain que fundó en el siglo XVII la ciudad, cómo llegó, o sea, como que voy hablando un poco de sí mis anécdotas de viaje, sí las cosas que yo fui viviendo y la gente que fui conociendo, pero hilado también con la historia de la ciudad, ¿no? Y de un poco de la política, de cómo se está viendo, cómo se está moviendo un poco la política en ¿no? Un poco me jala también esa cuestión de pronto de hablar de los temas sociales, ¿no? Sí, sin embargo no es un libro como muy serio como has tenido otros, donde te haces toda una documentación y abordas los temas desde una manera no quiere decir que resulte lenta o tortuoso leerlo, sino que siempre encuentras como una manera de narrar todo de manera muy fluida, pero en este caso, o sea, todo el tiempo es como si nos reuniéramos con nuestro amigo que acaba de regresar de la residencia artística y nos da mucho gusto, le invitamos a tomar un café y nos cuenta todas las anécdotas que vivió, aun cuando nos estés hablando acerca de la política y de los temas sociales. Y bueno, aquí me gustaría hacer como una acotación, porque algunas de las personas a las que yo les he comentado acerca de este libro, un par me han dicho, pero ¿cómo le hizo para hacer una residencia artística? Quiero contarles que Augusto pues ha tenido oportunidad de ir también a Angoulême, en Francia, no solamente aquí en Canadá, y a veces pues algunas personas nos decimos, o sea, vemos como hacer ese tipo de proyectos como muy lejano, como wow, ¿cómo le harán esas personas para hacer una residencia artística, ¿no? O sea, es tan difícil. No quiere decir que te quite el mérito. Pues mira, en realidad la primera residencia artística que hice fue justamente esta en Quebec. Fue pues una experiencia tan emocionante y tan enriquecedora para mi trabajo como artista, que justamente, bueno, salieron 2 libros, no nada más un libro de esta estancia, ¿no? Sino dos títulos, vamos. Pero creo que siempre los viajes, creo que siempre te van como dejando algo, ¿no? El descubrir. Perdón, te voy a interrumpir, pero humildemente Augusto nos acaba de decir que salieron 2 títulos, del que estamos hablando, y el otro que va a salir el año que viene. Que va a salir el año que viene, porque resulta que quedó ganador, uno de los 3 ganadores de una novela que lanza un concurso cada año en España, y donde aquí el señor, justo con esa novela que realizó en Canadá, pues fue uno de los 3 lugares ganadores. Felicidades por eso. Muchas gracias. Bueno, no fue el primer lugar que me hubiera gustado que fuera, pero pues es gracias. Es una mención, ¿no? Es una accessit que le llaman en España, ¿no? Es como pues sí, como un segundo lugar, ¿no? Digamos y desafortunadamente, bueno, el tener ese segundo premio no te da o sea, no te publican ellos. La verdad que el concurso se llama Ciudades Iberoamericanas, que es como a nivel pues hispanoparlante, ¿no? Hispanoparlante, así es. Ajá, España y todo Latinoamérica. Y bueno, una de las cosas que me dio pues justamente gusto es
que es un poco un premio ya más allá, ¿no?, de lo nacional. Entonces eso estuvo bien. Me hubiera encantado como tener el primer lugar para que lo publicara, ¿no? Pero bueno, pues digo, pues está bien la mención como que lo va a hacer Nada más vas a ir a Argentina a recibir su segundo todavía no es lugar, oficial, sí. pero todavía no se había anunciado, pero ya lo... Perdón, spoiler. Borren eso de su mente. Pero bueno, sí se va a hacer la presentación del premio allá. Pero sí, pero bueno, ese otro libro que ganó ese concurso va a salir para el año que viene, ¿no? Todavía estoy viendo por dónde colocarlo. Pero justamente no quería como dejar de que pasara este año, digamos 2019, sin dar un resultado también, porque a final de cuentas una residencia artística apoyada por el Estado, ¿no?, por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pues de pronto es un compromiso que uno se hace con la misma sociedad, ¿no?, o sea, con el mismo país, ¿no?, y entonces hay que cumplir de alguna forma, porque también de pronto las becas del FONCA han tenido esa cuestión ahí como de que muchos dicen es que no les dan las becas y de repente no terminan o no presentan resultados. ¿Dónde están los resultados de esas becas? Entonces quería justamente tener por lo menos este año un resultado, porque de pronto el publicar una novela gráfica, y tú lo sabes, un libro, ¿no?, sobre todo un libro gráfico, es complicado, ¿no? O sea, no es como que ya lo termines y ya luego al siguiente día te lo publique un editorial, sino que de pronto tienes que estar como primero buscando, ¿no? Si bien todavía no tienes alguien que te diga yo quiero publicar esa obra, o tienes varias ofertas y tú tienes que ver en cuál te vas. Pero justamente es importante eso que mencionas, porque este segundo proyecto de esa misma residencia artística pues también es una forma de tanto dar ese resultado al público, a mis lectores, y aprovechar esa beca, aprovechar esa oportunidad que te brinda el FONCA, para poder hacer varias, o poder abarcar lo más que puedas en esa residencia. Y bueno, otra de las cosas también importantes, digo, no sé si también me ibas a preguntar sobre eso, pero otra de las cosas interesantes que creo que tiene el libro es el hablar de autores de Quebec, ¿no? Autores de cómic, autores de novela gráfica de Quebec. Sí, tienes hay una parte muy interesante acerca de autores que están haciendo residencia en Quebec, que de otros países. Que por ahí va la pregunta sobre la residencia. Pero también autores del mismo lugar, que grandes también narradores gráficos, y además, si quieres contarles, que tuviste oportunidad de interactuar con artistas locales. Sí, fíjate, eso está también bien interesante, porque creo que el hecho de pronto de ser dibujante, de ser ilustrador, te abre como puertas, ¿no? O sea, es de repente bien impresionante cómo el de pronto estar dibujando algo te puede empezar a jalar la atención en este caso, por ejemplo, estando en Quebec, me junté con un grupo de paisajistas que hacían dibujo al aire libre, ¿no? Porque de pronto, bueno, una colega que es de Tampico, que se llama Cirta, fue de visita a Quebec, ¿no? O sea, andaba ella en Toronto y de pronto sabía que estaba en Quebec y fue de visita. Y entonces íbamos por un lugar que se llama La Citadel, que es como un fuerte, ¿no? Como tipo el de San Juan de Ulúa, donde era, pues es una ciudad amurallada, ¿no? Entonces, adentro de esa ciudad amurallada nos tocó ver representaciones de batallas entre el ejército francés y el ejército británico. Entonces, de pronto vimos a un grupo de dibujantes que estaban ahí retratando a un soldado británico, y pues nos les acercamos como a preguntarles si podíamos ponernos a dibujar, ¿no? O sea, con esta misma dinámica de siempre traer como una libretita para todos lados. O sea, eso fue muy al principio del viaje. Y entonces nos acercamos, les dijimos que si podíamos dibujar con ellos, y luego nos dijeron, sí, pásenle, y nos consiguieron unas sillas, y ya nos pusimos a dibujar al soldado británico, ¿no? Y entonces, al final, este grupo me pasó así como bien emocionado su tarjeta, así de, oye, qué buena onda que también dibujas, y que de dónde vienes, y, o sea, como preguntándome todo eso. Y gracias... ¿En qué idioma te preguntaban eso?
Pues en francés y Okay. entre Franglish y... Ok. Y entonces ya, pues ahí yo con lo que más o menos me podía comunicar, ya estoy tomando clases de francés, entonces también me sirvió mucho para poder practicar. Y me decían, oye, te vamos a invitar a otras actividades de dibujo en vivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, entré a un monasterio de las Ursulinas, que está como cerrado al público en general, pero gracias a este grupo que me dijeron, oye, vamos a dibujar adentro del monasterio y te vamos a dar como bueno, nos van a dar un recorrido. Entonces, con ese grupo de dibujantes, como que pude andar así como por varias partes, que quizá de otra forma no hubiera conocido, ¿no? Entonces, por eso te decía que como que eso sí abre puertas, el hecho de estar, o sea, el hecho de poderte conectar con otros artistas, con otros dibujantes que hacen lo mismo que tú en otros litorales, ¿no? En otros lugares. O sea, como que siempre es una buena carta de presentación, ¿no? Que puedes sacar en algún momento para poder empezar a hacer ahí como relaciones públicas y amistades, ¿no? Porque pues también quedaron muchas amistades por allá y proyectos como a futuro con autores, ¿no? Así de, oye, después a ver si hacemos algo como en conjunto para alguna revista mexicana o viceversa, ¿no? Para alguna revista de allá y como hacer algo en dupla, cosas así, ¿no? Bueno, yo que ya tuve oportunidad de leer el libro, lo que les puedo decir es que me dieron muchísimas ganas, en primer lugar, de dibujar al aire libre, de andar cargando mi libretita, y estoy segura de que no es necesario que se dediquen a dibujar para que les den ganas de eso. Me dieron muchísimas ganas de viajar, que a veces tenemos como miedo de hacer ese tipo de aventuras solos, sí, así como que pensamos que siempre tenemos que tener ahí como un grupito que nos esté acompañando, pero o sea, son cosas que creo que podemos aventurarnos a hacer, no importa que no tengamos una residencia artística. ¿Qué te gustaría que se quedaran las personas que lean este diario de viaje? ¿Qué me gustaría? Pues yo creo que el hecho de poder compartir las experiencias, ¿no? Como verse reflejado en algunas cosas, ¿no? O sea, porque lo que les decía al principio era que a donde vayas, ¿no? A donde viajes siempre va a haber historias que contar, ¿no? Entonces de repente esas historias pues se van repitiendo y así como de, ay, como conectar con la gente, porque de pronto siento que un poco el trabajo autobiográfico, anecdótico, de repente conecta mucho con la gente, con esa parte del público, del lector que está buscando o que está leyendo algo con lo que se siente identificado. Entonces, en ese sentido, pues me gustaría como que se quedaran como con esa parte, ¿no? De poder sentirse identificados con esas anécdotas, pero también un poco de interesarse por esta otra cultura, ¿no? Que si bien es pues una cultura muy diferente a la cultura latinoamericana, pero que tiene muchas conexiones, porque Quebec es la única provincia francófona, ¿no? De todo Canadá, y además que pues que son muchos, bueno, vienen de la cultura católica, ¿no? Entonces muchas de las cosas, de las fiestas que hacen, son como más parecidas a lo que pasa en Latinoamérica que el resto de Canadá, ¿no? O sea, como que esa pequeña parte de pronto comparte mucha gente que, por ejemplo, estaba, por ejemplo, muy interesada en la cultura, porque hay muchos colombianos que van para allá, entonces muy interesados en la cultura de Colombia o de Venezuela, o sea, en la cultura latinoamericana, ¿no? O sea, como muy clavados con la onda de poder compartir ciertas cosas y ciertos, pues inclusive hasta como tradiciones, que si bien de pronto la barrera del lenguaje pues es ahí como medio complicada entre hispanoparlantes y francófonos, pero hay cosas como que conectan entre las dos culturas, ¿no? Entonces eso también se me hace bien interesante de que la gente pues
pueda conocerlo. Y finalmente pues también hablo de los autores que yo vi allá, porque muchos de ellos no llegan acá a México, ¿no? Por ejemplo, hablaba con José Ramón sobre Guy Delis, que es uno de los autores quebecois, ¿no? Que han hecho libros a nivel ya internacional, porque bueno, ha salido a Francia, pero hay muchos autores en Quebec, aparte de él, que son muy buenos, ¿no? Que tienen unas obras muy interesantes, porque son como muy costumbristas, hablan mucho de su cultura, y que no llegan acá, ¿no? Y que de repente estaría interesante poder hacer un intercambio de autores que vayan allá y de autores de allá que vengan a México, ¿no? Como tratar de hacer esa conexión. Me interesaría mucho a mí poder hacer eso en algún momento, y bueno, es cosa como de seguir ahí, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Y que se lo lleven el día de hoy, va a estar muy barato. Sí, comercial, el autor trae libros ahora. Exacto. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, si de las personas que están aquí quisieran encontrar más de tu trabajo, ¿en dónde pueden hacerlo, Augusto? Pues mira, todo mi trabajo está en mi página de internet, o sea, ahí tengo mi tienda online donde vienen o casi todos los títulos que he hecho, porque algunos pues están agotados o están bueno, tienen algunas cosas ahí como de derechos de autor que no he podido reeditar, pero la mayoría de ellos están ahí en la página de internet, que es muertequerida.com, o en mis redes sociales como Augusto Mora. Y pues algunos libros, sobre todo los que están editados con La Cifra, por ejemplo, con Resistencia, están en librerías, ¿no? En librerías, y aquí en las ferias del libro de la Brigada, para leer en libertad, por supuesto, ¿no? Muy bien, o sea, sí pueden ir a librerías y preguntar acerca de la obra de Grito de Victoria sí. Está. Sí, lo que pasa es que varios de mis libros, pues, bueno, tú lo sabes, son autoediciones, y de repente las autoediciones son complicadas, es complicado más bien de hacer la distribución uno solo como si fueras tú una editorial, ¿no? Sí, pero es interesante la manera en la que están trabajando ya muchos autores mexicanos que hemos descubierto la autopublicación, y si quieren apoyarnos es mejor que busquen nuestras páginas, y ahí normalmente tenemos un link a nuestra tienda en línea, y esa es una mejor manera de apoyarnos, ¿no? Bueno, perdón, ¿me ibas a decir otra cosa? No, y bueno, aprovechando, va a salir un libro de la colección de Vientos del Pueblo, ¿no? Bueno, ilustrado por mí, lo escribió Luis Hernández, pero pues también lo van a poder ver ahí en la colección esta de Vientos del Pueblo que está sacando el Fondo de Cultura Económica, y bueno, sobre todo en redes sociales, ¿no? Ahí en Instagram estoy muy activo, siempre ando subiendo. ¿Cómo te encuentran? Augusto Mora, así tal cual, en Instagram y en Twitter igual. Muy bien. Bueno, ¿alguien quisiera hacerle una pregunta a Augusto? Una pregunta más interesante. Un comentario. ¿Tenemos un micrófono para las preguntas o...? Sí. La base. A ver, Augusto, yo te doy esto. Traigo la base. No tiene mucha... Si alguien se quiere hacer una broma, se tiene que acercar aquí. No los veo con cara. Hola, soy Juan. Hola. La verdad es la primera vez que me acerco a lo que es tu obra, a todo lo que te dediques, y se me hace muy interesante. Y mi pregunta es, a partir de este ejercicio que hiciste, ¿en qué otra parte en México y en el mundo te gustaría aplicarlo? Es una pregunta muy muy buena. Es que fíjate, me gustaría, ahorita después de esta experiencia, fíjate que es una idea que aparte estoy todavía desarrollando, pero me gustaría hacer algo sobre la Ciudad de México, ¿no? O sea, como justamente la ciudad en la que vivo, empezar a hacer algo, pero pues con esa idea de que fuera muy natural, muy orgánica, ¿no? Me encantaría. Y bueno, por ejemplo, tengo otros libros que si bien no son en este formato como de viaje, pero que están inspirados en otros estados de la República. Por ejemplo, el que hablabas al principio de Encuentro en la Tormenta, es un libro que está inspirado en Veracruz, ¿no? En el Sotavento.
Entonces, también, por ejemplo, para ese libro de Encuentro en la Tormenta, que es un libro inspirado en el son jarocho, hice un viaje al Sotavento, al sur de Veracruz, y ahí hice toda una investigación también sobre la cultura veracruzana, pero sobre todo de esa región, y de ahí salió un libro, ¿no? Entonces está, por ejemplo, otro libro que se llama El Maizo, que es un poquito más viejito, que está inspirado en Guerrero. O sea, como que sí me gusta mucho de los lugares a los que voy viajando y voy conociendo, como me van como inspirando para diferentes cosas, ¿no? Tengo por ahí un montón de apuntes, por ejemplo, ahora, bueno, el año pasado que fui a Angoulême también hice algunos bocetos a Angoulême, Francia, al festival de cómics, pero no me había dado tiempo como de hacer, o sea, no tengo tantos dibujos como para hacer un libro, porque han sido viajes así como muy cortos, ¿no? Como viajes relámpagos. Entonces, de pronto o viajas o te pones a dibujar, ¿no? Pero fíjate que igual en algún momento de todos esos dibujos que he ido como recopilando a través de varias pues, travesías que he hecho, si bien no han sido muchas, pero pues han sido emocionantes, ¿no? Al menos, hacer como un librito recopilatorio de todas esas, ¿no? Pero te digo, ahorita así como de idea de entrada, estoy justamente haciendo uno como de aquí, de la Ciudad de México, pero igual y a lo mejor va a tardar, no sé, 2 años o no sé, algo así. Pero sí tengo intención como de seguir haciendo ese tipo de cosas. Y bueno, me imagino que a partir de este ejercicio y en los libros que has publicado, has descubierto o has conocido algo nuevo de ti mismo en cuestión profesional, como nuevas técnicas o una nueva perspectiva para realizar tus obras. En este trabajo, ¿qué descubriste de ti como artista o como persona que está, digamos, al 100% de su trabajo de manera personal y no como dependiente a una editorial? Híjole, también eso es muy interesante la pregunta. Mira, varias cosas. Por ejemplo, lo que comentábamos hace rato de tener un proceso más libre de creación, ¿no? O sea, como no tratar de ir escribiendo y dibujando conforme van llegando las emociones, ¿no? De manera más automática, digamos, no planearlo tanto, no hacerlo así tan estructurado, tan metódico, que sí es bueno siempre estructurar un libro cuando lo empiezas a hacer, pero de pronto lo que me dio este tipo de trabajo es el dibujo así natural, como fuera saliendo, ¿no? De pronto muchos bocetos que ni siquiera corregía, como que iba haciendo, salen a veces mucho más bonitos, ¿no? Mucho más poderosos y mucho más con más contenido que un dibujo que vas borrando y de repente ya le borras tanto que ya ni siquiera te gustan. Entonces este tipo de cosas que van saliendo como de manera natural tienen otra riqueza, ¿no? Entonces eso creo que lo encontré en este trabajo en particular, ¿no? El hecho de utilizar otras técnicas como el collage, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas que antes no había utilizado de manera tan ¿cómo se puede decir? Bueno, en un proyecto, en un libro, sino que más bien lo había hecho como para mí, ¿no? Como para libros, para cuadernos míos, ¿no? Que había de repente hecho. Pero ya como para un proyecto final, eso es lo que creo que aprendí mucho. Y aparte también, fíjate que el hecho de estar conviviendo con otros autores, o sea, como platicando con otros dibujantes de cómic, también el intercambio de ideas, ¿no? También eso fue bien enriquecedor, o sea, el intercambio de técnicas, de formas de ver cómo trabajaban, ¿no? De preguntarles, oye, ¿tú cómo le haces al principio, no? Y entonces por ejemplo, algo que me acuerdo es que uno traía como su librito ya, o sea, tenía su, ¿cómo se llama? Como su dummy de su librito, pero así en chiquito, y ya tenía todo el libro hecho, ¿no? Pero la maqueta, pero así en pequeñito. Entonces, así como intercambiar ese tipo de ideas que luego a ti no se te ocurren, pues es como bien, sí te cambia, ¿no? La perspectiva. Uh-huh. Okay. Y mi última pregunta, y bueno, ¿qué recomendación o qué consejo le darías a una persona que lee tu obra y quiere aventurarse a hacer el mismo proyecto o entrar al mundo de los cómics? Pues primero que nada, bueno, yo lo que siempre digo es hacerlo, ¿no? O sea, no tener miedo de hacerlo, no pensar que no estás listo, que no estás preparado para publicarlo, sobre todo en estos tiempos en los que puedes mostrar tu trabajo en redes sociales, por ejemplo. Yo siempre les digo a la gente que me dice, ¿cómo empiezo?
pues empieza a hacerlo y empieza a mostrar tu trabajo, ¿no? O sea, empieza a pensar primero de qué tema quieres hablar, ¿no? Qué es, cuál es el trabajo que quieres mostrar al público, y una vez que ya lo tengas, una vez que ya lo empieces a hacer, aventarte y mostrarlo, ¿no? Porque de repente, digo, eso ya tiene mucho que ver también con la personalidad de cada autor, porque yo, por ejemplo, conozco mucha gente que dice, no, es que hasta que no esté así súper pulido mi trabajo lo voy a empezar a enseñar porque si no me voy a quemar. Yo soy de la idea contraria, ¿no? Que tienes que empezar a publicar sobre las publicaciones y sobre el hecho de mostrar tu trabajo como prueba y error, ¿no? O sea, vas aprendiendo a mejorar las cosas. Entonces ya con un libro, un fanzine, por ejemplo, puedes empezar primero puedes empezar a publicar tu trabajo en internet, ¿no? En Instagram, ¿no? Para ver cómo va reaccionando la gente ante ese trabajo que estás haciendo. Y luego ya, por ejemplo, un fanzine que a lo mejor no te va a llevar mucha producción, sino que vas a poder hacer así con métodos más artesanales, digamos, ¿no? Y una vez que ya vayas avanzando, pues ya puedes pensar en una publicación, una edición ya más, ¿cómo se puede decir? Pues más elegante, con más presupuesto. Pero sobre todo, pues te digo, hacerlo. Otro consejo que siempre doy, si es como desde el principio, es esto que hemos estado hablando toda la plática, estar dibujando siempre, ¿no? O sea, estar dibujando todo el tiempo, todo lo que veas, tratando de tratar de resolver las cosas que no puedes hacer, ¿no? Tratar como de practicar eso, ¿no? O sea, si por ejemplo te cuesta trabajo dibujar animales, pues eso, dibujar y tratar de dibujar en vivo, ¿no? In situ, ¿no? O sea, como tratar de retomar y de captar los elementos de lo que estás dibujando en ese mismo instante, ¿no? En el mismo instante que lo estás viendo. Sí. Gracias. No, a ti, gracias, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta, si hay tiempo, si no hay. Estamos ya casi sobre la hora, sí. por dar tiempo como para una pregunta más, si alguien quiere. Una pregunta o cerrar. Bueno, si no, pregunto yo. A ver. No, yo de entrada felicitarte siempre, me da mucho orgullo compartir este espacio contigo y ver cómo has evolucionado como autor, cómo has, ya mencionado, tu trabajo periodístico. A mí me gusta mucho ese cómic de Ayotzinapa, así fue como te conocí, y muy sorprendente, muy necesario que esas historias se narren también con este lenguaje, que para mí siempre ha sido tan importante como el lenguaje cinematográfico, como la literatura. El cómic tiene su lugar, es un adulto y gente, obra como la tuya, le da sentido porque cuenta, no es muy común y es triste, y por eso nos interesa tanto en la brigada impulsar todas estas voces que vayamos encontrando, y este proyecto que mencionas, a ver si lo podemos traer estos autores quebecois y a lo mejor hacer una publicación, intercambio. Ya iríamos hablando, pero esos canales, y ojalá este cómic se publique en Quebec, en francés, sí, como dices, para que esas vías también de comunicación empiecen como ese cómic que mencionaste al principio, de Viva la Vida, que curiosamente para mí en lo personal es importantísimo, porque yo lo traduje, yo soy amigo de Baudouin, tuve la fortuna de conocerlo en Gijón y ayudarla a organizar ese viaje y escucharte a ti hablando de que es un cómic que además te inspiró a ti, y es un cómic que empezó en una de estas ferias, pues es muy bonito, o sea, hace sentir que el trabajo que hacemos todo el equipo de la brigada, de hacer estos espacios públicos para que ustedes puedan conocerte a ti, conocer a los creadores que están contando nuestro presente con un lenguaje tan importante para mí como es el lenguaje gráfico del cómic, pues como que le da sentido a todo. De veras me siento muy contento y pues nada, gracias por haber venido, Augusto. No, muchas gracias. Como él ya dijo, traen esa maleta cómics, no dejen que se regrese con sus cómics, hay que comprárselos todos y llevárselos firmados, van a estar en esa mesa. Muchísimas gracias, Augusto, no sé si quieres agregar algo para despedir. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad es muy significativo el hecho de poder presentarlo aquí con ustedes en la brigada. Siempre se me ha hecho una gran labor de poder justamente acercar los libros a la gente, o sea, no tienes que estar como metido en un recinto, que también las ferias del libro, por ejemplo en Minería o en la FIL de Guadalajara,
tienen una muy bonita esencia, ¿no? Pero el hecho de sacar los libros y acercarlos a la gente que va caminando, que va pasando por aquí, pues es una labor increíble, y por eso pues, yo siempre acepto la invitación de la brigada para poder presentar mis novedades y los libros. Y pues nada, eso, muchas gracias a todos ustedes por haber venido, muchas gracias Idalia por la presentación, y pues van a estar a la venta aquí en la mesa de acá atrás.